revolución.com. Nuestro WhatsApp 339-11-858. Bendiciones en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Aquí estás, debemos mover, te adoraré. Señor Jesús, pido tu permiso para compartir tu divina palabra. Limpia estos labios de barro, purifícalos, Señor, para que tu palabra llegue donde tenga que llegar, donde esté la necesidad, comenzando desde este servidor. Y tú sabrás dónde llegará tu palabra. ¿Quién en este momento necesita tu palabra o en otra ocasión? Gracias, Señor Jesús. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Que yo llevaba, Bendice o maldice la mujer de Job. Un comentario textual sobre Job 2:9. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Preguntamos, ¿qué fue lo que realmente dijo la esposa de Job? La pregunta que he puesto como título al programa de hoy es una pregunta que se han planteado en miles de ocasiones. En el centro de la cuestión está la forma en que la versión Reina Valera 1909 tradujo Job 2:9. Dice: díjole entonces su mujer: ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. Reina Valera de 1909. Ahora bien, al leer dicho pasaje en otras versiones de la Biblia, comienzan los contrastes, las diferencias. Por ejemplo, la Reina Valera de 1960, la Reina Valera actualizada del editorial Mundo Hispano, la Nueva Biblia Española, la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, la versión popular Dios habla hoy y la nueva versión internacional, todas traducen maldice y no bendice, como la Reina Valera de 1909. Entonces, al notar esta diferencia, surge la pregunta: ¿qué fue lo que realmente dijo la esposa de Job? ¿Cuál es la traducción correcta? ¿Por qué esta diferencia? ¿Qué es lo que en verdad dice el texto hebreo? Pasemos, pues, a responder las preguntas en cuestión. Al observar el texto hebreo de Job 2:9, encontramos que este no contiene ninguno de los verbos hebreos que, entre otras acepciones, comunican la idea de maldecir, blasfemar, como por ejemplo Galap, Proverbios 20:20, ni Alap, Jueces 17:2. Curiosamente, el verbo que efectivamente se encuentra en el texto hebreo de Job 2:9 es barab, que literalmente significa
bendecir, felicitar, alabar. Verbo que por cierto tiene un uso extendido muy importante en la doctrina del Tanakh, Antiguo Testamento. Entonces, si el verbo que aparece en el hebreo es el verbo bendecir, barak, ¿por qué las demás versiones mencionadas, a excepción de la Reina Valera de 1909, tienen maldecir? ¿En cuál o cuáles versiones de la Biblia es que reside la diferencia en traducción? La explicación es que el uso del verbo barak, bendecir, en Job 2:9 es un eufemismo, palabra suave o decorosa que sustituye a otra considerada de mal gusto, altisonante, brusca o grosera. Ocurre que en el idioma hebreo, igual que en el castellano, hay los llamados eufemismos, es decir, el empleo de palabras, verbos, sustantivos, frases, expresiones, etcétera, 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 con un sentido que sustituye, significando una idea distinta a un término brusco, habitual, natural y corriente. Un eufemismo del latín eufemismus, del griego eubien, y femi, hablar, decir, hablar bien, no es más que una manera de eludir o disimular palabras y expresiones que se entienden que no suenan bien, que se podrían tildar de vulgares o chocantes. Entre nosotros son comunes los eufemismos al hablar de sexo, al hablar de situaciones terribles próximas a la muerte, situaciones de dolor, etcétera, etcétera. Pues bien, ¿cómo hacemos nosotros en castellano? Pretendemos obviar el sonido fuerte de ciertas expresiones y las referimos con otras que nos parecen más suaves, menos chocantes, más digeribles. Así ocurre en el hebreo con el verbo barak. Este verbo, que literalmente significa bendecir, se usa en algunos casos con un sentido eufemístico, sustitutivo, para señalar lo que le es contrario, o sea, el maldecir. En otras palabras, en el texto hebreo se nota que en algunas ocasiones la persona hablante tenía o sentía la necesidad de expresarse en términos no muy adecuados, en lugar de usar el verbo que en verdad debía emplear, decidiéndose utilizar en su lugar el verbo barak, pero con el otro significado brusco. Un ejemplo que encaja perfectamente aquí es el mismo uso que nosotros le damos al verbo bendecir en castellano, en expresiones como ese bendito muchacho, esa bendita camisa, este bendito reloj, esa bendita tienda, etcétera, etcétera. Cuando en realidad el sentido con el que las estamos empleando no es literal, sino un sentido acomodado que sustituye una maldición para su comprensión. De que esto es así, es fácil de comprobar. Si le ponemos atención a la expresión oral, los gestos realizados y al estado de ánimo que acompañan a las frases que usamos para sustituir a otras fuertes.
Apelamos, pues, a este recurso del idioma para no decir literal y categóricamente ese maldito muchacho, esa maldita camisa, este maldito reloj, esa maldita tienda. ¿Se atreve usted, estimado oyente, a contar las veces que ha utilizado en un mismo día o en las últimas horas el verbo bendecir de manera eufemística? Como en las expresiones citadas, ¿las podría recordar en este momento? No se preocupe, no tienen que contarme, no tienen que confesarse con este servidor. Pero es grato saber que ya comprendieron la explicación sobre el uso de términos fuertes y la sustitución de ellos para suavizar el impacto de la expresión, sin cambiar el sentido y significado de la situación. Volviendo a Job 2:9, diremos que la traducción correcta es maldice a tu Dios y no bendice. La razón de la diferencia entre la Reina Valera de 1909 y las demás versiones citadas se explica porque en realidad la versión Reina Valera de 1909 tradujo libremente, es decir, tomó el sentido fuerte para no merodear con eufemismos. ¿Por qué tradujo libremente? ¿Por qué tradujo el verbo barat de manera literal, impactante, con el debido peso en la conciencia de la lectura, sin reflejar el eufemismo hebreo? Las demás versiones citadas, incluyendo la misma Reina Valera de 1960, la que sucedió a la de 1909, no tradujeron el verbo barat de manera literal, demostrando con eso que, aunque entendieron que aquí dicho verbo tenía un sentido fuerte, era necesario suavizarlo con el uso eufemístico. Esta traducción es también confirmada por la Biblia hebreo-español, 2 tomos versión castellana conforme a la tradición judía, por Moisés Knelson. Díjole entonces su mujer: aún te aferras a tu integridad, maldice a Dios y muérete. Ahora bien, no solo en Job 2:9 encontramos el verbo barat usado en este sentido, también lo encontramos en Primera de Reyes 21:10 y 13, donde la Reina Valera de 1960 tradujo blasfemado y las demás versiones citadas tradujeron maldecido. La Septuaginta, el Antiguo Testamento en griego, tradujo a Barak en Primera de Reyes 21:10 y 13 con el verbo eulogeo, verbo que ocurre 41 veces en el Nuevo Testamento, siempre con el significado de bendecir. En consecuencia, también el verbo eulogeo tiene un uso eufemístico en Primera de Reyes 21:10 y 13, distinto al uso que lo caracteriza en el Nuevo Testamento. Una nota interesante es que en Primera de Reyes 21:10 y 13, la Reina Valera de 1909 sí tradujo de acuerdo al eufemismo hebreo, al traducir blasfemado y no bendecido, concordando aquí con las demás versiones citadas de la Nueva Biblia Española. Finalmente, es preciso puntualizar que el verbo barak también se usa de manera eufemística en Job 1:5. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del cómbite, Job enviaba y santificábalos, y levantábase de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado.
a Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Reina Valera 1909. El verbo barat también se usa de manera eufemística en Job 1:11. Mas extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. Reina Valera 1909. El verbo barat también se usa de manera eufemística en Job 2:5. Mas extiende ahora tu mano y toca a su hueso y a su carne y verás si no te blasfema en tu rostro. Reina Valera 1909. Se nota lo bien que tradujo el verbo barat la Reina Valera 1909 en estos otros pasajes del mismo libro de Job. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué en Primera de Reyes 21:10-13, Job 1:5, 11, Job 2:5, sí, y en Job 2:9, no? Porque en Primera de Reyes 21:10 no se trata de un cuestionamiento hacia Dios como el reto de la mujer de Job, en medio de la prueba y el lazo que le ha caído de repente, sumando un desafío de echar por la borda la confianza en el poder y la misericordia de Dios, sino que en Primera de Reyes 21:10 es una conspiración vil, pérfida, de un rey contra un justo para apoderarse de una posesión o propiedad, mientras que en Job 1:5 trata de frases y términos descomedidos generados por la abundancia de bienes, jolgorio y exceso en el consumo de vino en un evento familiar. Job 1:11 y Job 2:5-9 trata de una escena donde el enemigo de nuestras almas, Satanás, el adversario, como acusador, pretende hacer creer que los hombres pueden cambiar o vender su integridad cuando su vida o bienes son tocados por la malignidad. Son casos específicos o situaciones contextualizadas que no deben ser forzadas por inútiles cuestionamientos. Aunque se usen términos diferentes o distintos en los textos antes vistos, el sentido y significado tiene que ver con la fuerza del estilo literario eufemístico que se le concede. Concluyamos. Finalmente, ¿cuál es la traducción correcta en Job 2:9? ¿Bendice o maldice? Estimados oyentes, la traducción correcta es maldice a tu Dios y muérete. Tomemos en cuenta además la respuesta del mismo Job a las palabras de su esposa, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Has hablado. Job capítulo 2, versículo 10. Job entendió muy bien lo que ella le quiso decir. Entendió el eufemismo. Job 34:3. Porque el oído prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. Bendiciones para todos, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor Jesús, por darme permiso de compartir tu palabra. Bendito eres por los siglos de los siglos. Tu palabra es la que nos guía, nos enseña, nos dirige, nos instruye. Tu palabra es la que nos da vida y vida eterna. Rompió aquellas cadenas. Bendito eres tú por los siglos de los siglos. Gracias, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret.